Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Número 10. You know who I am? Yeah. Jimmy McGinty. The old coach from the 80s. And we met just before the Sugar Bowl. I remember. Hell of a game, that Sugar Bowl. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior en este domingo 2 de marzo de 2025, domingo de premios Oscar de la Academia. Y estamos aquí en De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la única sala de cine en la radio de nuestro país es De Película. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo en nuestras redes sociales. En X somos @CaracolDePeli. I'm retired. Y desde ayer, 1 de marzo, ayer sábado y hoy domingo, continuamos aquí en De Película en este gran especial de fin de semana, recordando a través de los sonidos, la información, las anécdotas, una figura que infortunadamente ya no está más con nosotros y que falleció esta semana que termina en Santa Fe, Nuevo México, en extrañas circunstancias. Un hombre cuyo nombre de pila era Eugene Allen Hackman, pero nosotros, sus amigos, siempre lo conocimos como Gene Hackman, el hombre de 1,87 metros de estatura, de 95 años de edad, que había nacido el 30 de enero de 1930 en San Bernardino, California, también en los Estados Unidos. Fue encontrado muerto en su casa junto a su esposa de 63 años de edad, Betsy Arakawa, y pues todo parece indicar que no se trató de un delito violento, ni las cerraduras, ni las ventanas, ni nada fue forzado en una inmensa casa en Santa Fe, Nuevo México, sino que simplemente se encontraron los cuerpos de ellos dos, de esta pareja, y también de uno de sus perros. Y las autoridades siguen investigando. Y mientras tanto, nosotros aquí seguimos recordando sus grandes largometrajes. Pretty much keeps to itself. You know what separates the winners from the losers, kid? Y ahí está el popular Jimmy McGinty, el rol a cargo de Gene Hackman, que compartía escena en este pasaje precisamente con Shane Falco, el rol a cargo de Keanu Reeves, en un largometraje del año 2000 que ocupa nuestra posición número 10. Y si ya había pasado por el mundo del baloncesto en The Hoosiers, pues Gene Hackman también hizo lo propio con el fútbol americano, en esta película titulada The Replacements. Sí, una mezcla de fútbol americano, comedia y deporte que se desarrolla durante una huelga de fútbol profesional, y los propietarios deciden contratar jugadores suplentes. En el elenco además aparecían Jason Love y también Orlando Jones. Take it over. Could be part of something. Sí, hay una cosa bien particular, y es que esta fue la última película también de otra celebridad dentro del séptimo arte, Jack Warden. Y el equipo de Washington se basa vagamente en los Washington Redskins, bueno, que ahora son los Washington Commanders, y que siguen tratando de que les devuelvan su nombre, tratando de salirse de lo políticamente correcto. Si es que le cambiaron el nombre de Redskins, que era súper bien conocido. Lo mismo pasó con los indios de Cleveland, que ahora son los Guardians. Bueno, todo esto dentro de la política norteamericana. Pues es que este equipo de Washington de reemplazo de 1987 ganaron sus 3 juegos de reemplazo, porque los jugadores titulares tan solo regresaron para la semana 7 hasta el Super Bowl, que también ganaron. Después de ganar el Super Bowl, la franquicia rara vez o nunca les dio crédito a los jugadores de reemplazo por el éxito del equipo. Cuando los jugadores de los Redskins o los Pieles Rojas recibieron sus anillos del Super Bowl, ninguno de los jugadores de reemplazo recibió su anillo, a pesar de que se dijo que si no hubieran ganado sus juegos, el equipo no podría haber llegado a los playoffs y mucho menos haber ganado el Super Bowl. Sin embargo, después de 30 años se anunció en marzo de 2018 que los Redskins finalmente reconocerían la contribución de los jugadores de reemplazo y finalmente les entregaron los anillos de Super Bowl. Y una parte, como para saldar esa deuda histórica con esos jugadores de reemplazo, con esos suplentes, fue a través de esta película con Gene Hackman, que interpretaba a Jimmy McGinty.
I'm not gonna make any Y promises. siguiendo con más frases que pronunció Gene Hackman, él decía, las familias disfuncionales han engendrado numerosos actores bastante buenos. Sí, él era una muestra clarísima. La gente en la calle todavía, bueno, en una parte de su vida él decía, la gente en la calle todavía me llama Popeye o Popeye, de la película French Connection del 71. Eso fue hace muchos años. Ojalá pudiera tener un nuevo éxito y otro apodo. Sí, él tuvo muchas películas, pero este personaje realmente era el de mayor reconocimiento. Al fin y al cabo le entregó una estatuilla a mejor protagónico. Y también él decía, cuando estás en la cima tienes una sensación de inmortalidad. Sientes que no puedes hacer nada malo, que siempre estará bien sin importar el rol. Bueno, en verdad esa sensación es la muerte. Debes ser honesto contigo mismo. Estos sonidos de nuestro lugar número 10, la película de 2000, The Replacements. Sometimes a game like that really sticks with you. You never shake it off. Número 9. Get down on your knees and pray to God for help. And then maybe everything will work out fine. Garbage. ¿Crees que si te arrodillas y le pides a Dios que te ayude, eso va a funcionar? Basura, decía uno muy convencido acerca de la palabra el reverendo Scott. Y con estos sonidos en su idioma original llegamos a nuestro lugar número 9 con un clasicazo de las películas de aventuras, de desastres, de tormentas, del mar, de grandes embarcaciones, con un film de 1972 de 1 hora 57 minutos de duración, titulado The Poseidon Adventure, la aventura del Poseidón. Clerical powers, but I'm still in business. Well, you seem to be enjoying the punishment. Bueno, hay que hablar de películas que tienen grandes, tremendos repartazos, y esta es una de ellas. Además del señor Gene Hackman, como ese reverendo Scott que escuchamos ahí de fondo, estaba un ganador del Oscar de la Academia que lo había conseguido por la película Marty, Ernest Borgnine. Estaba su majestad Shelley Winters, Red Bottoms, Roddy McDowall, Caroline Lindley, Jack Alberson, Stella Stevens, Arthur O'Connell, bueno, John Crawford. Tremendo reparto el de este largometraje que tenía en la dirección a Ronald Neame. You still want me to give that guest sermon this afternoon? Well, one thing's for sure. Nobody's going to sleep through it. Sí, precisamente ese reverendo Scott que escuchamos ahí es el señor Gene Hackman, el papel a cargo de este polifacético actor. Y pasando a la historia de la aventura del Poseidón, donde también estaba el señor Leslie Nielsen, sí, el mismo hombre de ¿Dónde está el policía? Aquí la historia tiene que ver con 1.500 pasajeros que viajan en ese transatlántico, en ese barco de lujo, el Poseidón, The Poseidon Adventure, un lujoso transatlántico que navega desde los Estados Unidos hasta Europa. Ellos están en medio de la celebración de la Nochevieja, y cuando todo va supuestamente de manera tranquila, donde el lujo está a la orden del día y donde se tejen varias historias en el interior de este gran barco, estalla una tormenta de tamañas dimensiones y una enorme ola transforma este placentero viaje en una catástrofe, porque el barco queda prácticamente al revés y de ahí en adelante puede acabar con la vida de todos los pasajeros, y se erigen varios héroes, incluyendo a este reverendo Scott, que tiene que hacer una serie de actos casi que circenses para salvar los diferentes obstáculos que presenta este barco. Fight for yourselves, and for others, and for those you love. That part of God within you will be fighting with you. Bueno, y el actor Ben Stiller, que es uno de los más reconocidos actores en la comedia, es un gran fanático de esta película. Por allá en el año 2020, él concedió una entrevista a Vanity Fair, recordando haber trabajado con Gene Hackman en The Royal Tenenbaums, película de la cual hablaremos más adelante, y de haber intentado reunir el coraje para contarle cómo esta película, La aventura del Poseidón, cambió su vida y lo hizo querer convertirse en actor. Y cuando finalmente sacó el tema 2 días antes del final del rodaje de The Royal Tenenbaums, Gene Hackman simplemente le respondió: ah, sí, ven, yo simplemente trabajo por dinero. El otro, llenándose de fuerza para expresarle de manera trascendental, sincera, que quería ser actor porque él lo marcó, y él le respondió: sí, pero yo aquí estoy es por dinero. Me imagino que lo haría no de forma despectiva, sino tal vez tomándole el pelo a Ben Stiller. Y siguiendo más con las frases de el gran Gene Hackman: no he dado una
conferencia de prensa para anunciar mi retiro. Eso en momentos en que se hablaba de ya cesar su actividad por allá en los 2000. Pero sí, ya no voy a actuar. Me han dicho que no lo diga en los últimos años, por si surge algún papel realmente maravilloso. Pero realmente no quiero hacerlo más. Echo de menos la parte de actuar en sí, ya que es lo que hice durante casi 50 años y realmente me encantaba. Pero para mí, este negocio es muy estresante. Los compromisos que hay que hacer en las películas son parte de la bestia y había llegado a un punto en el que simplemente no quería hacerlo más. Estos sonidos pertenecen a nuestro lugar número 9 de 1972 de Poseidon Adventure, la aventura del Poseidón. Número 8. We'll change the Schedule B, 0600 instead of 0300. We'll still be able to receive your verification about the POWs. But you won't know that we've gotten the choppers, so you'll have to assume so. Wait till you hear us coming. Ground team, you're up that trail. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio en este 2 de marzo y llegamos a nuestra posición número 8, recordando a través de los largometrajes en un top 20 las grandes películas de el señor Gene Hackman. Y con estos sonidos, cortesía de Netflix, llegamos a un largometraje de 1983. Una producción que recibió críticas mixtas, enmarcada en el suspenso, el drama y el cine bélico, el cine de guerra. Un largometraje de 1 hora 45 minutos de duración, titulado originalmente Uncommon Valor, y que se presenta en Netflix como Los Valientes. Sí, ahí está el coronel Rhodes, el rol a cargo de Gene Hackman, en una película que tuvo en la dirección a Ted Kosheff, y en el elenco aparecía Patrick Swayze, sí, el hombre de Ghost, La Sombra del Amor, también Fred Ward, que estuvo en varias comedias al lado de Leslie Nielsen, el maestro de maestros Robert Stack, un hombre muy famoso en la televisión de los Estados Unidos por diferentes papeles, especialmente cintas policíacas, y también estuvo en Airplane, en donde está el piloto al lado de Ted Stryker. También estaba Randall Tex Cobb, que era un actor de tamañas dimensiones que aparecía en el póster de esta película, y Harold Sylvester. Bueno, ya pasando a la historia que nos presentó esta producción Uncommon Valor, o Los Valientes, de 1983, pues aquí aparecía un coronel retirado de las fuerzas, Carl Rhodes, el rol a cargo de Gene Hackman, que decide reunir un grupo de veteranos del ejército que habían combatido a su lado para que vayan nada menos y nada más a la guerra de Vietnam, a tratar de dar con el paradero de su hijo, que se encuentra desaparecido en ese territorio de guerra. Y él, al ser una persona en el retiro y no tener los medios necesarios ni el apoyo del ejército de los Estados Unidos, pues trata de buscar la forma de financiar esta difícil y casi que suicida operación, y recurre a un antiguo y adinerado compañero que se encuentra en la misma situación de querer rescatar a una persona en tierras enemigas. Bien en adelante, pues este grupo de hombres empieza a pasar las duras y las maduras, donde prácticamente pocos son los que quedarán para contar la historia. Gene Hackman le preguntó a su buen amigo y coprotagonista en Cisco Pike, La Policía y la Droga, de 1971, Chris Christopherson, un ex-ranger de las fuerzas aerotransportadas, si quería hacer un cameo en esta película. Christopherson tuvo que rechazarlo porque estaba actuando en una gira de conciertos. Patrick Swayze reemplazó a James Remar en esta película. James Remar iba a ser el protagonista, un hombre recordado por esa sensacional producción que con el paso del tiempo se convirtió de culto, The Warriors, Los Guerreros de Walter Hill. Sí, yo recuerdo esta película Los Valientes, que se presentó aquí en un teatro que desapareció hace muchos años, que eran los famosos cines de barrio, el Cinema Ricaurte, que hacía una serie de semanas de estrenos o de reestrenos, sí, enlatados, películas como esta, como Valor o Los Valientes, y duraban 2 días en cartelera, y uno por un precio módico se compraba una tiquetera y podía verse varias películas en una sola semana.
Sí, antes del streaming, antes de las plataformas, estaban los teatros de barrio, el cine Marricabadutea, tiempos aquellos. Bueno, sigamos con más de las frases que pronunció el gran Gene Hackman. En una entrevista para GQ por allá en el año 2011, cuando le preguntaron si alguna vez volvería a salir de su retiro y haría otra película, él dijo, no lo sé. Si pudiera hacerlo en mi propia casa, tal vez, sin que molestaran a nadie y solo con una o dos personas. Y sobre la realización de French Connection, dijo, descubrí muy rápidamente que no soy una persona violenta y estos policías están rodeados de violencia todo el tiempo. Hubo un par de días en los que no quería salir a rodar. Y en 2011 comentó que como un actor decente, como alguien que intento representar lo que le dieron de una manera honesta, no sé, más allá de eso, no pienso en eso a menudo. Para ser honesto, estoy en una edad en la que debería pensar en ello. Es algo de lo que él decía en 2011 respecto a la forma como quería ser recordado. Estos sonidos pertenecen a nuestro lugar número 8, la película disponible en Netflix de 1983, Uncommon Valor o Los Valientes. And then this parting was well made. Número 7. Hello, Harry. Llegamos a nuestro lugar número 7 en las películas de Gene Hackman y llegamos a un rol en el cual él interpretaba a un investigador privado en una cinta llena de misterio, de suspenso, de drama, de crimen y que brilló en los años 70, más exactamente en 1975, con 1 hora 40 minutos de duración y con la dirección del gran Arthur Penn. La película, bueno, Arthur Penn, que ya había trabajado con el señor Gene Hackman 8 años atrás, en 1967, en Bonnie and Clyde, y que también Arthur Penn había hecho El milagro de Anna Sullivan. Pues aquí el gran protagonista era Gene Hackman, de la cinta de Arthur Penn, el largometraje titulado originalmente Night Moves, La noche se mueve. Sí, ahí suena salsa de fondo porque el espacio geográfico es un lugar tropical, es un lugar lleno de mar, de playas, de palmeras y de estos ritmos antillanos. Y en esta cinta, Gene Hackman era un sabueso, un detective, un hombre que tenía que investigar diferentes casos, su nombre Harry Mosby. Y el reparto lo complementaban Jennifer Warren, que además de actriz también fue cantante, Edward Vince, Harris Julien, y en el elenco también estaba debutando nada menos y nada más que Melanie Griffith. Bueno, estaba el gran James Woods. What the hell is going on? I want to know, goddammit, what the hell? Don't we all, Harry? Don't Cut we that all? out. Come on, Harry, le dicen, come on, Harry. Y ya pasando a la historia que nos presentaba Night Moves, la película del 75, Harry Mosby es un jugador de fútbol profesional retirado que trabaja como investigador privado en Los Ángeles, California. Él por casualidad, a través de su amigo Nick, el rol a cargo de James Woods, se entera de que se puede ganar una fortuna con los artefactos mexicanos, ya que el país está tomando medidas contra el robo de su legado nativo americano y a Harry no le interesa. Él, deprimido después de su vida del fútbol, se sorprende al enterarse de que su esposa Ellen está teniendo una aventura amorosa con un hombre llamado Marty Heller. Y allí él decide también ir a investigar cuando es contratado para que encuentre a una adolescente de 16 años, Lily Castle, en el primer rol a cargo de Melanie Griffith. La única fuente de ingresos de Arlene es el fondo fiduciario de su hija, pero para que puedan pagarle a Harry, primero tienen que encontrarla. Get on. Este fue el debut cinematográfico de la actriz Melanie Griffith en la película Night Moves de 1975 y sus primeras escenas de desnudo. Se informó que ella tenía 17 años cuando apareció en esta película, pero sí el largometraje comenzó a rodarse en octubre de 1973, como indican los diferentes informes. Eso significa que Griffith cumplió 16 años 2 meses antes, en agosto de 1973, y siendo una menor de edad ya estaba haciendo escenas de desnudo. Bueno, algo muy similar le sucedió en su tiempo a Brooke Shields. Y siguiendo con más de las frases de Gene Hackman, en 2011 él le preguntaron dónde guardaba sus estatuillas, sus 2 premios Oscar.
Y él decía, ¿sabes? No estoy seguro, no tengo ningún recuerdo en casa. No hay nada de películas, excepto un póster abajo al lado de la mesa de billar de Rob Flynn en una película que me encantó, La Escuadrilla de la Aurora de 1938. La verdad, no soy un tipo sentimental. Estos sonidos pertenecen a nuestra posición número 7 en iMoves de 1975. Número 6. I'm sorry, Mr. Luthor. In the interview, he says that the planet Krypton exploded in 1948. Ridiculous little freak. Took 3 years in a rocket ship to get to Earth. Ergo? Ergo, 1948, 3 years. Lugar número 5, clasicazo. Años, décadas atrás de esta fiebre, de este renacer y ya de la realidad que es lo dominante en la industria, como es el cine de superhéroes, los largometrajes inspirados en las viñetas, en los cómics. Pues por allá en los años 70 también tuvieron un auge estas películas y particularmente gracias a esta producción cuyos sonidos tenemos de fondo. Un film de 1978 del maestro Richard Donner de 2 horas 23 minutos de duración, la película Superman. Voila. Sí, la secretaria del ex Luthor era una mujer despampanante. En esta historia que tenía como gran protagonista al mítico, al legendario, al impresionante Christopher Reeve. Sí, el gran Superman para muchos, el único. Bueno, también ahí están los defensores a ultranza de Henry Cavill. Lois Lane estaba interpretada por Margot Kidder, la mujer que había estado también en cintas de terror. Jor-El, el padre de Kal-El, lo interpretó por un salario astronómico el señor Marlon Brando, y aquí para Gene Hackman se convirtió pues en la oportunidad de trabajar, aunque la aparición de Marlon Brando fue casi que efímera, con el actor que lo marcó y le inspiró para ser ese gran artista que rodó más de 100 largometrajes, Marlon Brando, y aquí Gene Hackman estaba en este elenco. También estaban Jackie Cooper, Ned Beatty, que era el famoso Otis, el lavaperros, el que le cargaba la maleta a Lex Luthor. Estaba Glenn Ford, que era el señor Ken, el papá de Superman ya en la Tierra, y por supuesto nuestro villanazo de turno, Lex Luthor, interpretado por el señor Gene Hackman. Que apenas se toma la cabeza Lex Luthor porque no soporta todo lo que está diciendo el famoso Otis. En el doblaje en el español latino, que se escuchaba bastante bien cuando le gritaba ¡Otis!, y lo regañaba prácticamente por todo. Y ya pasando a la historia, pues era una cinta de origen acerca del clásico personaje, el integrante de la Santísima Trinidad de DC Comics, al lado de la Mujer Maravilla y de Batman, pues el señor Kal-El, hijo de Jor-El, Superman, que desde Krypton, desde esa galaxia remota, cuando es apenas un recién nacido y cuando su planeta está destruyéndose, es enviado por sus padres. Uno de ellos pues era Marlon Brando al espacio debido a la inminente destrucción de ese planeta, y la nave aterriza en la Tierra. El niño es adoptado por esos granjeros, por el señor Ken, interpretado por Glenn Ford, y desde ahí en adelante lo que hacen es inculcarle grandes valores, pero con los años el joven se va a Metrópolis, tiene una doble vida, trabaja como reportero en el Daily Planet, y él allí usa sus poderes sobrenaturales para luchar contra el mal que se cierne en cabeza de este señor, que es extremadamente inteligente y que hace gala precisamente de su inteligencia, Lex Luthor, interpretado por Gene Hackman. Sí, ahí le están tendiendo una trampa a Superman para que distraiga su atención, y mientras eso el señor Lex Luthor está haciendo de las suyas. En un principio Gene Hackman se negó a afeitarse el bigote para interpretar a Lex Luthor. En los primeros dibujos de la película su rostro aparece con bigote. Antes de que Richard Donner y Hackman se conocieran cara a cara, Donner le propuso a Hackman que si él se afeitaba el bigote, Donner se afeitaría el suyo también, y Hackman le dijo, bueno, está bien, acepto. Más tarde resultó que Richard Donner no tenía bigote en absoluto, llevaba un bigote postizo que se quitó en el último momento, y después de esta treta Gene Hackman dijo, me acaba de dar una lección de vida, por eso se ha ganado mi respeto, y en adelante pues trabajaron en otros largometrajes.
Y en esa época los creadores de Superman, Jerry Siegel y Joe Shuster, que todavía estaban vivos, quedaron encantados con los resultados de esa película. Sí, antes del cine de superhéroes como lo conocemos hoy en día, pues esta fue una gran producción, además con el trucaje de la época, con los efectos especiales que se usaban. Y siguiendo con más de las frases de Gene Hackman sobre Hoosiers, una película de la cual hablamos. Tomé la película en un momento en el que estaba desesperado por conseguir dinero. La tomé por razones equivocadas y resultó ser una de esas películas que se quedan en el recuerdo. Yo era de esa zona del país y sabía de ese acontecimiento. Curiosamente, filmamos a 80 kilómetros de donde me crié, así que fue una sensación extraña. Nunca esperé que la película tuviera el tipo de éxito que tuvo. Decía sobre Hoosiers, ese largometraje acerca del fútbol americano. Una pausa aquí en De Película de Caracol Radio y ya venimos con nuestro tramo final de las películas de Gene Hackman. Otis! The third one was supposed to be 11, and the fourth one's 7. Número 5. Are you open? You have to be a member to drink here. Member? A member of what? Member of the social club. Oh, I thought you'd just buy me a beer. Give him a beer, Frank. Después de la pausa continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en este domingo 2 de marzo de 2025 y ya entramos en nuestro tramo final, en nuestros primeros 5 lugares acerca de los largometrajes, de los más de 100 que rodó en sus 95 años de vida el gran Gene Hackman. El hombre que murió esta semana que termina en extrañas circunstancias. Y de esta película habíamos hablado nuestra semana anterior, pero nuevamente la traemos a colación. Un maravilloso, un extraordinario largometraje producido por Orion Pictures de 2 horas 8 minutos de duración que hablaba sobre la violencia racial, sobre la supremacía blanca, sobre el Ku Klux Klan, sobre esos estados que persiguen a los afroamericanos en la Unión. Una mezcla de suspenso, de misterio, una película cruda, visceral, dirigida por el gran Alan Parker, el mismo hombre de The Commitments, Mississippi Burning, Mississippi en llamas. The grits started leaving a bad taste in my mouth. Well, if that's how you feel about it, Mr. FBI man, why don't you drink up that beer and get the hell on out of here and back to your commie nigger-loving bosses up north? No, you must not know. Bueno, y aquí, además de la dirección del señor Alan Parker, en el elenco aparecían Gene Hackman como el detective del FBI, Anderson, acompañado por Ward, el rol a cargo de Willem Dafoe, Brad Dourif, Frances McDormand, sí, la mujer que trabajó con varios de los Coen en sus largometrajes, estaba en el elenco Michael Rooker y también Frankie Nelson. Or a lot of dead niggers. You'd kill Frank? Bueno, ya pasando a la historia, esto se desarrolla en 1964 en un pueblo del sur de los Estados Unidos donde el racismo está profundamente arraigado y allí aparecen esas cruces ardiendo, esas vestimentas blancas y todo lo que hace alusión al Ku Klux Klan, que reivindica violentamente la supremacía blanca, sí, que fue incluso venerado en un largometraje de los más célebres de la historia, El nacimiento de una nación de D.W. Griffith. Y allí aparece precisamente esa supremacía blanca y 3 activistas defensores de los derechos humanos desaparecen sin dejar rastro. Y por eso 2 agentes del FBI, los roles a cargo de Gene Hackman y Willem Dafoe, de caracteres muy diferentes, de personalidades completamente opuestas, que cada quien tiene su forma de hacer las cosas, pues se hacen cargo de la investigación y empiezan a notar una serie de situaciones donde incluso sus propias vidas van a correr peligro. Court in Mississippi that convict me for it. How about you, deputy? How you with wringing necks, huh?
Sí, ese es Gene Hackman hablando ahí con los roles de Michael Rooker y de Brad Dourif en esta película. Y hablando acerca de Mississippi en llamas, Gene Hackman decidió que no volvería a hacer películas violentas tras ver un breve y violento clip de su actuación en este largometraje, que fue sacada de contexto respecto a lo que él pensaba, y que ese clip sacado de contexto se presentó en los Oscars de 1989. Esa postura le impidió aceptar el ofrecimiento que le hizo el director del Silencio de los Inocentes para que hiciera parte del cast en 1991, y casi le costó el papel de sheriff en Unforgiven de 1992, que aceptó a regañadientas después de que el propio Clint Eastwood le convenciera de hacer ese papel. Clint Eastwood le decía: oiga, Gene, lo que pasa es que estamos hablando es de personajes que son de la ficción, no tiene por qué marcar su vida, y ya todo el mundo, gran parte de la opinión pública conoce su forma de pensar, y este papel le va a significar mucho en su carrera y no le va a dañar esa imagen que usted quiere proyectar. Y finalmente ese convencimiento sería lo mejor, porque le daría una segunda estatuilla al señor Gene Hackman. Y sobre escribir novelas, él en una frase de las tantas que pronunció dijo: en mi caso llevaba bastante tiempo, al menos un año, quizá un poco más, hasta que pasó por 2 o 3 ediciones profesionales, pero aún así es divertido porque siempre es un desafío. Eso opinaba Gene Hackman acerca de su faceta como escritor. Estos sonidos pertenecen a nuestro lugar número 5, la película de 1988 disponible en Prime Video, Mississippi en llamas. Nice to be back in the dry county again. When I was sheriff about half of mine. Número 4. I've missed the hell out of you, my darlings. Well, you know that, though, don't you? I hear you're dying. So they tell me. I'm sorry. Well, I've had a good run. You don't look so sick, Dad. Thank you. What have you got? I got a pretty bad case of cancer. Sí, en esta escena aparecen Luke Wilson, la fascinante Gwyneth Paltrow y el señor Royal Tenenbaum, el rol a cargo de Gene Hackman, en una película fantástica, una película maravillosa acerca de una pintoresca familia disfuncional. The Royal Tenenbaums, el largometraje del año 2001 de 1 hora 50 minutos de duración, con la dirección de Wes Anderson, nuestro lugar número 4, disponible en Disney Plus. Well, you've made your views known. Let somebody else do some of the talking now. What do you propose to do? I can't. Señor elenco, el que tuvo esta película, hágame el favor: Gene Hackman, Gwyneth Paltrow, Ben Stiller, Angelica Houston, sí, la mujer del honor de los Fritzy, Luke y Owen Wilson, Danny Glover, que era el gran Henry Sherman, Bill Murray, Seymour Cassell, también aparecía, bueno, estaba Kumar Palana, que era el popular Pagoda, que era el lavaperros, el que le cargaba la maleta al señor Royal Tenenbaum. Alec Baldwin era el narrador de esta historia. Oh, that's right, isn't it? Well, we'll have to swing by her grave, too. Bueno, ya pasando a la historia, aquí aparece Royal Tenenbaum, el rol a cargo de Gene Hackman, que tiene a su mujer Evelyn, interpretada por Angelica Houston, y después de tener 3 hijos, Chad, interpretado por Ben Stiller, que es el hijo centrado, que incluso tiene un par de gemelos que los tiene criados de manera psicorrígida. También tiene a Richie, el rol a cargo de Luke Wilson, que es un jugador aventajado de tenis, pero que tiene problemas existenciales, y Margot, el rol a cargo de Gwyneth Paltrow, que es una mujer libertaria, una mujer que explora sus diferentes facetas, especialmente la sexualidad. Shaz trabaja en el sector inmobiliario, parece tener un don innato para las finanzas internacionales porque es una máquina de hacer dinero. Margot fue dramaturga y obtuvo una beca que le representó $50,000. Y Richie fue campeón de tenis y ganó los campeonatos de los Estados Unidos hasta que su cabeza le jugó una mala pasada. Y a pesar de los brillantes recuerdos de los Tenenbaums, quedan repentinamente borrados por décadas de traiciones, de fracasos, de decepciones que tienen nombre propio. Royal Tenenbaum, el hombre que ha marcado a su familia de manera negativa y que para tratar de recuperarlos a ellos se inventa una supuesta enfermedad. Él les dice que tiene cáncer y también lo hace, es que es un timador, es una mala persona, y lo hace simplemente para dañar la relación entre Evelyn, que está tratando de rehacer su vida, al lado de Henry Sherman, el rol a cargo de Danny Glover.
says he's in love with you. Gene Hackman mencionó en entrevistas que tenía algunas dudas sobre aceptar este papel, ya que se sentía pues como pez en el agua porque él mismo había sido insensible con su propia familia en diferentes momentos de su vida. Les preguntó a los miembros del elenco si les resultaría incómodo interpretar este personaje por su propio bien. Todos estuvieron de acuerdo en que debía aceptar el papel, pero esto después se les convirtió en una pesadilla porque Gene Hackman, sabiendo que estaba cerca del final de su carrera, firmó para esta película bajo la promesa acordada con Wes Anderson de que sería una experiencia divertida y relajante. Nada de eso pasó. Esto no sucedió y por el contrario llevó a Hackman a frustrarse, a usar verbalmente de Wes Anderson en el set por asuntos triviales, por bobadas. Tal fue el alcance de su frustración que los miembros del elenco se enojaron y sintieron que lo que Hackman estaba haciendo equivalía a intimidación, a bullying, a maltrato, lo que llevó incluso a Gwyneth Paltrow y a Anjelica Huston a evitar a Hackman en el set. Bill Murray vio que esto estaba sucediendo y ya le tocó parar a Gene Hackman, decidió intervenir llamando la atención a este actor por su abuso verbal hacia Anderson y eligiendo ir a trabajar en sus días libres como muestra de solidaridad con Anderson. Así que lo que se registra en la película pues no es nada comparado con el abuso que tuvo Gene Hackman, precisamente porque se salió de casillas y empezó a tratar mal al resto del elenco. Pese a esto, la película es maravillosa y cada actor puso lo mejor y aquí se demuestra el profesionalismo de todo un elenco de pasar de los problemas en el interior del set a dejar plasmada una gran producción. Why are you so nervous? Y siguiendo con más de las frases de Gene Hackman, cuando consiguió el Oscar por Unforgiven, él dijo, diablos, acabo de perder $100, nunca pensé que iba a ganar. Estos sonidos pertenecen a nuestro lugar número 4, una maravillosa producción disponible en Disney Plus de 2001, The Royal Tenenbaums. Número 3. Well, what about the alarm? Oh, you did? Well, yes. I thought I had the only key. En el lugar número 3 apareció una película que no fue reconocida en su tiempo, que se convirtió casi que de culto, pero es que tuvo la poca fortuna de quedar, como se dice coloquialmente, ensanduchada entre otras dos obras maestras de su director. Y es que en 1972 aparece El Padrino, en 1974 El Padrino 2, pero en medio de esas dos películas Francis Ford Coppola se mandó tremendo largometraje disponible en Netflix, una película enmarcada en el suspenso psicológico, el misterio y el drama, La Conversación, de 1 hora 53 minutos de duración. 44. Well, that's a very good guess. Miss Evangelista. Sí, aquí en el elenco, por supuesto, nuestro invitado a este gran homenaje del fin de semana, el maestro Gene Hackman, que interpretaba a Harry Cole, y en el reparto aparecía uno de esos míticos actores que, a pesar de estar poco tiempo con vida en la pantalla grande, pues dejó una estela impresionante, incluyendo sus participaciones en El Padrino y también como están en esta película. Sí, se trata de John Cazale. Y el elenco lo complementaban Allen Garfield, Frederick Forrest, Michael Higgins y Terry Gard. Hágame el favor, Gene Hackman aprendió a tocar el saxofón especialmente para esta película. Ese sonido que escuchamos ahí, esa interpretación de saxofón, es el propio Gene Hackman y lo aprendió a tocar dentro de su riguroso método para darle credibilidad a cada uno de los papeles que tomaba. Sí, también era saxofonista. Y ya pasando a la historia de La Conversación de 1974, aquí aparece Harry Cole, el rol a cargo de Gene Hackman, un detective de un reconocido y prestigioso
instituto dedicado a la vigilancia, al surveillance y a los sistemas de seguridad, que es contratado por un magnate para investigar a su joven esposa que supuestamente mantiene una relación con uno de sus empleados. La misión para un experto de su categoría resulta a primera vista inexplicable, ya que la pareja no ofrece ningún interés. Sin embargo, cuando Harry da por finalizado su trabajo, advierte que algo extraño se oculta tras esa banalidad del caso, que no es a simple vista un caso de infidelidad, sino que va algo mucho más allá, ya que su cliente se niega a identificarse y utilizando siempre intermediarios, pues hace que este detective, este investigador Harry Cole, pues lea entre líneas y se dé cuenta del entramado que existe y todo dentro de esta conversación. Oh, he's very big then. You want some coffee? Bueno, Francis Ford Coppola había escrito esta película en 1966, no había podido conseguir financiación hasta que El Padrino fue un rotundo éxito y por eso rodó esta cinta. Y para Gene Hackman y para el propio Francis Ford Coppola, pues ellos dijeron que esta era la mejor película en la que habían estado sintiéndose realizados como director y como actor respectivamente. Bueno, y siguiendo con más de las frases de Gene Hackman, respecto a sus papeles que pudieron ser y nunca fueron, sobre su no participación en Ordinary People, la cinta de 1980, Gene Hackman dijo: me hubiera encantado, no lo rechacé, no pudimos llegar a un acuerdo, quería algunos puntos y ellos estaban dispuestos a darme algunos, pero no lo suficientemente importantes para hacer viable la película. Fue uno de esos acuerdos que simplemente se desmoronaron por diferencia de conceptos. Sobre la pérdida del papel para Club de 1971, yo en realidad, dijo Gene Hackman, quería hacer ese papel desesperadamente, pero es que Jane Fonda me vetó. Sobre perder el papel de el señor Robinson en El Graduado del 67, una experiencia dolorosa. Es mi culpa, supongo que no entendía a Mr. Robinson porque no pude hacerlo gracioso. Por eso creo que se necesitan 10 años para convertirse en actor. Por suerte Bonnie and Clyde estaba a punto de estrenarse. Si no hubiera tenido una muy buena actuación bajo mi dirección, eso me había hecho mucho daño, dijo Gene Hackman. Y sobre el papel en Dick Tracy en 1990, le ofrecieron un rol. Había terminado una película un par de días antes y estaba comenzando otra en 3 días. Estaba demasiado cansado y estaba llena mi agenda, dijo Gene Hackman sobre su no participación en Dick Tracy. Estos sonidos pertenecen a un largometraje disponible en Netflix de 1973. Maravillosa producción, La Conversación. Número 2. Duke. Duke of Death. Duke, oh yeah. You always were a hell and Jesus with a pistol, Bob. But 7 of them, boy. And you protect that woman and all that. How the hell do you do that? Let me see, it's generally considered desirable. Llegamos al lugar número 2. Estos sonidos son cortesía de la plataforma de Max, donde está este largometraje, ganador de 4 premios Oscar de la Academia, de 2 horas 10 minutos de duración, demostrando que incluso en los 90 el western seguía siendo un gran género, que estaba vivo. El western, el género del oeste, en una mezcla también de drama y acción. Una película de su majestad Clint Eastwood, Unforgiven, sin perdón. Doc, I says. Sí, ahí está sentado ese sheriff, un hombre intransigente, radical en sus apreciaciones, el popular Billito, Little Bill Daggett, interpretado por Gene Hackman, en este film donde en el elenco estaban Clint Eastwood, Morgan Freeman, un hombre llamado Caballo, el gran maestro Richard Harris, que estuvo en algunas de las entregas de Harry Potter, y también estaba Francis Fisher. Bueno, ya pasando a la historia de Unforgiven, la película de 126 minutos de duración de Clint Eastwood a cargo de la Warner Bros.,
Aquí aparecía William Mooney, el rol a cargo de Clint Eastwood, que es un pistolero que ya está en uso de buen retiro, que es viudo y padre de familia, que tiene dificultades económicas para sacar adelante a sus hijos. Por eso la única salida, lo único que tiene en el horizonte para salir de este difícil trance es hacer un último trabajo. Y en compañía de su gran amigo, de su viejo colega, el rol a cargo de Morgan Freeman, y de un inexperto joven interpretado por James Wolbert, tiene que matar a dos hombres que cortaron la cara a una prostituta. Pero ahí se encuentra con ese antagonista, con ese radical sheriff, con ese popular Billy Todd Daggett, y así se construye esta historia a la vieja usanza del western, muy del estilo de las películas de Sergio Leone. El guión de Unforgiven circuló por Hollywood durante 20 años. Gene Hackman lo leyó y lo rechazó. Pero más tarde, como les contaba anteriormente, Clint Eastwood, que poseía los derechos ya hacía bastante tiempo, lo convenció para que interpretara este papel. Y en esa ocasión, en la edición número 65 de los premios Oscar de la Academia, Gene Hackman competía en la categoría de mejor actor secundario con Jay Davidson por The Crying Game, El Juego de las Lágrimas, tremendo largometraje, con Jack Nicholson por Algunos Hombres Buenos, A Few Good Men, con Al Pacino por una tremenda película, Glengarry Glen Rose, una de esas producciones que sucede sin exteriores, y con David Famer por Mr. Saturday Night. Pero finalmente el Oscar cayó en manos del señor Gene Hackman por el famoso Billy. Más de las frases de Gene Hackman: en tu carrera pasas por etapas en las que te sientes muy bien contigo mismo, luego te sientes fatal y piensas, ¿por qué no elegí otra cosa? Pero en general estoy bastante satisfecho de haber tomado la decisión correcta cuando decidí ser actor. Y él, sobre otra de sus facetas, guionista, dijo: una vez adquirí los derechos de una novela, intenté hacer un guión cinematográfico basado en ella, lo cual fue muy divertido, pero fui demasiado respetuoso. Solo había leído 100 páginas de la novela y tenía unas 90 páginas de guión cinematográfico en marcha. Me di cuenta que eso de ser guionista es muy difícil y que tengo mucho que aprender, decía Gene Hackman. Estos sonidos pertenecen a nuestro lugar número 2, la sensacional Unforgiven de Clint Eastwood. Número 1. The guy in the striped shirt and tie combo. I know him too. So we came here to buy me a drink. Who is that clown? Who is that clown? Dice el popular y único Jimmy Popeye Doyle. Sí, lugar número 1, la película que le entregó a Gene Hackman su Oscar a Mejor Actor Protagónico. Una tremenda cinta enmarcada en el cine policíaco, con drama, con suspenso, con mucha acción, con una de las mejores persecuciones en auto en toda la historia del cine, con la dirección de William Friedkin, el mismo hombre de El Exorcista, con Fernando Rey, Tony Lo Bianco, Roy Scheider como Buddy Rosso y por supuesto Gene Hackman como Jimmy Popeye Doyle. Sí, ahí estamos en el interior de un club nocturno donde está el rol a cargo de Tony Lo Bianco, Sal Boca, y empieza Jimmy Popeye Doyle, a decirle a su compañero Buddy Rosso que este hombre de qué gana o a quién le ha ganado, por qué está rodeado de tantas mujeres y por qué luce como un mafioso. En esta historia, The French Connection, o Intriga Internacional, o Contra el Imperio de la Droga. Y aquí Jimmy Doyle y Buddy Rosso, Popeye y Buddy, son dos policías de la Gran Manzana de la ciudad de Nueva York que siguen la pista de una red de traficantes de drogas. El primero, pues, es uno de los hombres que confía en su olfato, que es un sabueso, que es los que ya tiene clara las actuaciones criminales y sospecha que una confitería en Brooklyn está implicada en el tráfico de drogas. Convence a su jefe para intervenir la línea telefónica y poco después Popeye Doyle y sus hombres siguen al dueño de la confitería, que los conduce hasta Nicolas Charmier, el rol a cargo de Fernando Rey, y a otro par de franceses que acaban de llegar a los Estados Unidos en una poderosa operación de tráfico de drogas.
Roy Scheider y Gene Hackman patrullaron con Ide Egan y Sonny Grosso durante un mes para hacerse una idea de los personajes. Hackman se disgustó con las imágenes que vio durante esta patrulla. En un incidente tuvo que ayudar a sujetar a un sospechoso en el coche patrulla y más tarde temió que lo demandaran por hacerse pasar por un policía. Él era un pacifista y esta película en el rodaje le demostró lo crudo que resulta el trabajo para los policías de una ciudad tan convulsionada como Nueva York. Y en esa ocasión, como escuchamos al principio del programa, pues en esa edición, la número 44, el premio lo entregó Liza Minnelli, quien estaba muy feliz de que lo hubiera ganado su amigo Gene Hackman, que competía con Peter Finch por Sunday Bloody Sunday, con Walter Matthau por la película Coach, con el gran George C. Scott, el hombre de Patton, que estaba nominado por The Hospital, y por Topol, por un violinista en el tejado. Pero el papel finalmente, el Oscar, fue para el señor Gene Hackman, el primero de su carrera. Después ganó a mejor secundario por Unforgiven. Y despedimos este especial con con más de las frases de Gene Hackman. Tengo problemas con la dirección, porque tengo problemas con la autoridad. No fui un buen Marine. Las cosas que los padres dicen a sus hijos muchas veces no se escuchan, pero en algunos casos es que se captan cosas que a los padres les gustaría que nosotros hiciéramos. A Hollywood le encanta encasillar a los demás y supongo que a mí me veían como un tipo violento, cosa que nunca lo he sido. No me gusta hablar mucho de mí, decía Gene Hackman frecuentemente. Mis primeros días en Broadway fueron solo comedias, nunca hice una obra de teatro en Broadway. No soy un tipo sentimental. El peor trabajo que he tenido fue trabajar de noche en el edificio Chrysler. Formaba parte de un equipo de unos 5 hombres y ilustrábamos los muebles de cuero. Me fui de casa cuando tenía 16 años porque buscaba aventuras. Y precisamente con French Connection llegamos al final de este homenaje de este fin de semana a la historia de un hombre que nació el 30 de enero de 1930 en San Bernardino, California, en los Estados Unidos, que falleció en extrañas circunstancias el pasado 26 de febrero de 2025 en Santa Fe, Nuevo México, a los 95 años de edad. Eugene Allen Hackman, o Gene Hackman, de 1,87 metros de estatura, que falleció en compañía de su esposa Betsy Arakawa y cuya muerte se sigue investigando.